Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, desde este su canal, Liderazgo Punto Clave, nuestra hermana, su hermana y amiga, Jocelyn Rivera. Contentísima porque de verdad que Dios nos ha bendecido a lo largo de esta semana mayor, de esta Semana Santa, y hemos podido compartir desde el lunes muchísimas reflexiones importantes. Le damos muchísimas gracias a cada una de las personas que se han hecho voceras y que han compartido con su contacto estas reflexiones, porque necesitamos volver a traer a nuestras vidas, a nuestras comunidades de fe, a nuestra familia, el verdadero sentido de esta conmemoración, que siempre podamos hacer un acto en nuestras actividades cotidianas y pensar y reflexionar en lo que significó este sacrificio, en lo que significó esta gran humillación que Dios envió a su propio Hijo y se humilló hasta lo sumo y murió, y no a cualquier tipo de muerte, porque hemos estado escuchando tantos mensajes y leyendo tantos artículos a propósito de lo que significaba morir en la cruz del Calvario, que realmente este sacrificio no tiene comparación con ninguna otra cosa que haya acontecido en la historia de nuestra humanidad. Pero qué interesante es saber que no nos quedamos aquí. Qué interesante es saber que no nos quedamos con un Cristo crucificado, humillado, coronado con esa corona de espinas, sometido a lastigazos, sometido a tanta maldad, tanto golpe, a tanta violencia. No nos quedamos con eso. Qué interesante es saber que la muerte no triunfó. Y justamente en este momento, nueva vez, tenemos el privilegio de tener entre nosotros y nosotras a nuestra querida y amada hermana teóloga Azucena López desde Nicaragua. Ella estuvo bendiciendo nuestras vidas con la conferencia a propósito de las 7 palabras dichas por Jesús, y todavía estamos saboreando ese manjar que ella nos trajo. Y ahora vamos a hablar de esperanza, vamos a hablar de resurrección y vamos a permitir que nuestra querida Azucena nos esté brindando un saludo y que inmediatamente comience con esta importante conferencia a propósito de la gran importancia de la resurrección de Jesucristo. Nuestra querida Azucena con nosotros. Dios te bendiga, Azucena. Muchas gracias, hermana. Es una bendición, un honor tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en una ocasión tan especial como es recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Estos micrófonos te pertenecen. Desde ya estamos atentos para ver lo que hoy tú estarás compartiendo con nosotros. A propósito, yo diría, de una de las columnas fundamentales del cristianismo. Amén. Buen mensaje y buena imagen también. Muchas gracias, estimada. Esta ocasión es para recordar la resurrección de Jesús, pero no como un acontecimiento histórico del pasado, sino un acontecimiento que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro de la humanidad. El poder de la resurrección de Jesús. Sobre eso quiero meditar en este momento, en esta ocasión. Realmente hay diferentes formas de acercarse a la resurrección de Jesús. Una de ellas sería querer dar muestras y querer dar pruebas que la resurrección de Jesús es verdadera. Realmente quiero en este momento no ponernos a hacer una presentación apologética y dar pruebas irrefutables de la resurrección de Jesús. Realmente los evangelios presentan la resurrección de Jesús como un acontecimiento y lo reafirman
a través de las historias que nosotros encontramos en ellos, y no están para hacer una prueba irrefutable, sino para decirnos un mensaje alrededor de este acontecimiento y cuáles son las implicaciones para nuestra fe, porque los evangelios son un mensaje de fe. Tienen un valor teológico y desde ahí nosotros podemos encontrar un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Especialmente quiero referirme a un aspecto que quizás no acostumbramos a meditar en ello, pero una de los relatos paralelos de los evangelios, porque Marcos, que es el evangelio histórico que fue escrito en primer lugar y que viene a ser el testimonio primario de Jesucristo, es quien nos cuenta una historia un poco extraña, diría, porque los paralelos que encontramos en Mateo, en Lucas y en Juan son un poco diferentes en relación a la respuesta de los discípulos de Jesús en relación a la resurrección. Es interesante que podemos hablar de dos respuestas, de dos reacciones a la resurrección de Jesús. Una de los de adentro, es decir, de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús, de los que compartieron su vida y ministerio, y otra que tiene que ver con las personas que estaban fuera del círculo íntimo de seguidores de Jesús. El Evangelio de Marcos, igual que los evangelios paralelos, sinópticos y el Evangelio de Juan, coinciden en que son las mujeres las que primero fueron al sepulcro para encontrar el cuerpo de Jesús y para, como lo dice muy bien el Evangelio de Marcos, en este caso, con la intención de mirarle, pero también para ungirle. Alguna práctica que no se había logrado por todos los acontecimientos, y nos dice el Evangelio de Marcos, igual que los paralelos, que muy de mañana ellas se fueron al sepulcro con una preocupación. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Conociendo que, según la historia, era una piedra muy pesada, que necesitaba una fuerza más allá de las mujeres. Sin embargo, la sorpresa que nosotros encontramos es que ellas están ahí frente al sepulcro, pero la piedra está removida. Estaba removida. Era una piedra muy grande. ¿Qué había pasado? Y al entrar al sepulcro, el cuerpo de Jesús no estaba. ¿Cuál es la reacción de las mujeres? Se espantaron. Esa es la primera reacción, espanto. Y la respuesta entonces de un joven sentado al lado derecho con una vestidura blanca es decirle a las mujeres: no se asusten. Si buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Y ahí está entonces una primera reacción de las mujeres, las primeras testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Mujeres que con mucho amor, con mucha ternura, con mucha fe, van al sepulcro y son las primeras en conocer que algo había acontecido. Y el mandato está allí. Vayan. El envío estaba ahí.
digan a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y el Evangelio de Marcos dice que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Esta parte del Evangelio de Marcos, donde las mujeres guardan silencio, es únicamente descrito por Marcos, no por los demás evangelios. Es una reacción de las mujeres que no fueron capaces de vencer el miedo y que se quedaron calladas. Pero no solamente eso, quiero puntualizar la reacción externa. Y es Mateo quien nos cuenta qué fue lo que pasó afuera, en el círculo de los que no fueron seguidores de Jesús. Mateo 28, 11 en adelante nos dice que no solamente las mujeres se dan cuenta de lo que ha ocurrido, que la piedra está removida, que el cuerpo de Jesús no estaba. Nos informa el evangelista Mateo que uno de las personas que estaban vigilando, que estaban muy cerca del sepulcro, avisaron a los sacerdotes de todo lo que había acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? El cuerpo de Jesús no estaba. ¿Y qué es lo que provoca ese acontecimiento? Se reúnen los ancianos, hacen consejo, aparece el dinero. Ya había un acontecimiento parecido cuando Jesús es entregado por dinero. Ahora aparece nuevamente el dinero, pero es para sobornar a los soldados que habían estado alrededor del sepulcro. Y la orden es clara. Ustedes van a decir un mensaje. Ustedes van a mantener todos un mismo testimonio. Los discípulos de Jesús vinieron de noche, robaron el cuerpo de Jesús. Nosotros estábamos dormidos y no nos dimos cuenta de lo que pasó, y de esta manera podemos explicar por qué el cuerpo de Jesús no está en la tumba. Y es que las implicaciones para los de afuera eran muy claras. El temor hacia las autoridades superiores, por ejemplo, el gobernador, cuando él se dé cuenta de todo lo que pasa, nosotros nos vamos a encargar de convencerlo a él y que este mensaje sea creíble para él. Y les vamos a salvar la vida. Y ahí está el dinero. Fue tomado, hicieron como les había instruido. Y este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy, dice el evangelista Mateo. Estos acontecimientos realmente a veces no los reflexionamos y no los meditamos lo suficiente como para darnos cuenta que realmente decir que Jesús resucitó no fue sencillo. Desde el mismo primer momento en que ocurrió el acontecimiento, los mismos discípulos y las mismas mujeres, según Marcos, estaban temerosas. Callaron por un tiempo. Mateo testifica que frente a un mensaje claro, Jesús ha resucitado, había un contramensaje, es decir,
un antimensaje de la resurrección de Jesús. No ha muerto, no ha resucitado. Él ha muerto, pero no ha resucitado. Sencillamente robaron su cuerpo, lo hurtaron los discípulos y todo lo que digan alrededor de la resurrección, eso es falso. Y ahí tenemos un mensaje de resurrección, pero paralelo el antimensaje. Jesús no ha resucitado, su cuerpo fue robado y sus discípulos no sabemos dónde lo han ocultado. Y esos dos mensajes, uno de resurrección, uno de vida y uno de muerte, el antimensaje al mensaje de vida, son los que paralelos desde el acontecimiento de Jesús comienzan a circular. Y ahí vemos entonces que desde el primer momento hablar de la resurrección de Jesús no fue sencillo. Continuamos entonces con una posición, y eso es interesante. Ya desde el primer momento de la resurrección de Jesús, implicaba tomar una posición. ¿Qué es lo que vamos a creer? ¿Vamos a creer que Jesús resucitó? ¿O vamos a creer que robaron el cuerpo de Jesús? Que los discípulos lo ocultaron, no sabemos dónde. ¿Cuál es la posición que vamos a tomar frente a esta verdad, frente a este acontecimiento? Y para ello me encanta mucho la posición de Pablo. Pablo tomó una posición. Por ejemplo, Filipenses 3, 7 al 11 nos cuenta que Pablo hace toda una reflexión de su vida personal. Los primeros versículos nos cuentan que Pablo se miraba a sí mismo con una identidad muy valiosa. Habla de su linaje, habla de todo lo que pudo hacer en su vida hasta ese momento. Y él dice, yo en realidad tengo cosas muy valiosas que he logrado en la vida. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Entonces acá encontramos una posición respecto a los diferentes mensajes que podríamos encontrar en relación a Jesús. Y frente a esto, Pablo hace una valoración de lo que había considerado ganancias. Es interesante que la traducción en español habla de ganancia en singular. El griego habla de ganancias. Es una palabra en plural. Él había granjeado muchas cosas que a esa altura podría considerar ganancias. Sin embargo, él, frente a esto, hay un momento en que él dice, hay un valor que es superior a todo eso. Y ese valor tiene que ver con conocer a Cristo. Jesús, mi Señor. El otro tiene que ver, conocer a Cristo es ganar a Cristo. Conocer a Cristo, ganar a Cristo es estar unido a Él.
Estar unido a Él, dice Pablo, en realidad no es vivir conforme la justicia personal, la propia justicia, sino es vivir mediante la fe en Cristo. La fe que procede de Dios, la justicia que procede de Dios. Esa es la fe que quiere vivir Pablo. Lo he perdido todo a fin de conocer a ese Cristo. Y Él va cambiando. Él va poco a poco llegando a la esencia del mensaje. Jesús, la persona de Jesús, es su Señor. Lo reconoce como Cristo y ya Cristo tiene un sentido teológico porque Cristo y Jesús Cristo es la persona que ha cumplido todo ese proceso de vida y obra hasta la crucifixión y resurrección. Conocer a Cristo entonces lo llama a Él y lo lleva a Él a una nueva experiencia. Esa nueva experiencia significa experimentar el poder. ¿Cuál poder? El mismo poder que se manifestó en la resurrección de Jesús, que conlleva también participar en sus sufrimientos, al punto de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y Él dice al final, versículo 11, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Interesante la postura de Pablo frente al mensaje de la resurrección de Jesús. Él no solamente cree en la resurrección de Jesús, él también quiere ser partícipe del poder de la resurrección de Jesús. Y quiero agregar un punto más, un aspecto más. Cuando Pablo llega a darse cuenta que todo lo que había alcanzado, sus ganancias hasta ese momento, y eso incluía su identidad, en realidad sí tenía un valor, aunque en el fondo él dice es excremento, sin embargo, él sabe que desde el punto de vista terrenal, todo lo que él había alcanzado realmente tenía un valor en la sociedad, tenía un valor frente a los demás. Allá afuera tenía un valor. Pero Pablo escribe varios de sus documentos desde la cárcel. Y es estando en la cárcel que él se da cuenta que estar ahí es perder la libertad. Es cuando se da cuenta y hace una reflexión alrededor de su vida. De todo lo que se alcanza en la vida, a veces puede ser, hay un momento en la vida que parece ser tan efímero que es necesario valorar las cosas espirituales y recuperar esa identidad espiritual que nos permite ver más allá de los signos de muerte que la sociedad nos plantea. Y eso es algo interesante que hace Pablo. Él estando en la cárcel no solo pierde su libertad física, perdió todo y fue reducido a una situación donde el ser humano experimenta soledades, experimenta vacíos, experimenta preguntas existenciales. Y es ahí donde él dice, he llegado a ser semejante a él en su muerte.
estoy participando de sus sufrimientos. Pero también he comenzado a experimentar el poder que se manifestó en la resurrección de Jesús. Y no solamente eso, no solamente ahí, en ese momento, aquí y ahora, comenzó a experimentar el poder de la resurrección. También espera él mismo participar de la resurrección de entre los muertos. Y esta es una postura interesante porque Pablo se está apropiando frente a un antimensaje de muerte que niega la resurrección de Jesús. Él dice, yo creo en la resurrección. Y no solamente creo, es mi mensaje, es un poder para mí. Es un poder que tiene que ver con conocer a Cristo, pero no es un conocer intelectual, no es algo cognitivo solamente, ve más allá. Tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con valores, tiene que ver con una espiritualidad bien clara. Y esta situación que Pablo puede experimentar de conocer, de unirse, de vivir una fe clara, concreta, de vivir una experiencia en el poder que se manifestó en el mismo Jesús en la resurrección. Es un ejemplo interesantísimo de lo que ocurre inmediatamente que Jesús resucita. Hay un mensaje que la comunidad de fe tiene que transmitir. Jesús ha resucitado, pero inmediatamente hay un antimensaje que pretende negar lo que Dios ha hecho en Jesús. Y en ese sentido, podemos decir que el poder de la resurrección de Jesús es un poder redentor, es un poder justificador. No se trata de una fe en alguien que murió y pasó a la historia, de alguien que podemos decir vivió en la tierra y ya nunca más vamos a saber de esa persona. Jesús vive, murió, pero también resucitó. Es un poder justificador, un poder redentor que el ser humano tiene a su disposición. Y en el tema de las 7 palabras hablábamos de la respuesta de Dios al ser humano que clama, que busca ayuda. La resurrección de Jesús tenemos que verla en esa respuesta de Dios al clamor de Jesús y al clamor de la humanidad. Un poder que redime al ser humano. Un poder que restaura al ser humano. Un poder que promete transformación y vida. No es la fe en alguien que murió, es la fe en alguien que murió, pero también resucitó. Y por eso tenemos la capacidad, el poder de ser justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Es un poder que da vida. Poder que genera esperanza. Si hay algo valioso que nosotros podemos encontrar
en la resurrección de Jesús. Es la capacidad de ese mensaje de decir, si Jesús vive, nosotros también vivimos. Un poder que genera esperanza frente a los signos de muerte que en nuestro mundo nosotros podemos contemplar todos los días. Porque el ser humano sigue en diferentes contextos, clamando, pidiendo ayuda, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la resurrección es el poder de Dios que da vida, que genera esperanza para lo nuevo y que nos está diciendo la muerte no es para siempre. Los signos de muerte en nuestro mundo no son para siempre. Y eso es algo maravilloso que nosotros encontramos en las Escrituras y que la resurrección reafirma y es el mensaje de lo nuevo. Todo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de lo nuevo que Dios va a traer a nuestro mundo. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Por qué se hace necesario? ¿Qué pasó con el cielo y la tierra que el Señor creó y vio Dios que todo era muy bueno? ¿Qué ha pasado que se hace necesario cielos nuevos y tierra nueva? Podemos decir muchas estadísticas de todo lo que ha pasado con nuestro mundo. Pero una cosa es real. Necesitamos que venga lo nuevo de Dios. Necesitamos ese poder del mensaje de la resurrección que genera esperanza de transformación en un mundo quebrantado y donde la vida es acechada por los signos de muerte en diferentes formas. Y podemos mencionar la pobreza, la enfermedad, la explotación de los recursos naturales y muchas cosas que están afectando a nuestro mundo, la desintegración de los valores de la familia, la misma comunidad de fe que se ve permeada por todos los signos de muerte en nuestro mundo. Y algo profundo que también nosotros encontramos en el poder de la resurrección tiene que ver con el poder consolador. El silencio de Dios aparente cuando Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús responde con la resurrección. Dios responde con la resurrección. Él está vivo. Dios lo levantó con su poder. Y ese es un poder consolador para todos los que sufren. El sufrimiento no será para siempre. Hay algo diferente, hay algo nuevo. Y en eso el Apocalipsis es bellísimo. Cuando dice que Él enjugará las lágrimas de los rostros que lloran. Es un poder consolador. El Dios consolador, el Dios que consuela, Él es consolador por excelencia. Poder que afirma a los que sufren, porque les dice, ustedes no han sido olvidados. Dios está presente en su sufrimiento. Dios ve, Dios oye. Y para ir cerrando esta reflexión, hay cosas interesantes que nosotros podemos traer cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Por ejemplo, ¿qué cosas de nuestro mundo necesitamos reemplazar por otras nuevas y mejores? Recientemente hemos pasado por una época muy dura para la humanidad. La pandemia nos dejó muy claro nuestras vulnerabilidades, nuestra incapacidad para afrontar la enfermedad, la muerte. Y todavía hay muchas familias que no han sido consoladas y que sus lágrimas no han sido enjugadas. Pero ahí está el Dios consolador que puede hacer una obra maravillosa y la iglesia tiene un rol valiosísimo para escuchar, para ejercer el ministerio de consolación. ¿Qué papel podemos desempeñar nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, para que ello suceda? ¿Qué cosa? La transformación, la llegada de lo nuevo frente a los signos de muerte. ¿Cómo podemos profundizar nuestros conocimientos, nuestras vivencias personales y espirituales del poder de la resurrección de Cristo, de tal manera que marque nuestra vida y podamos decir, como Pablo, frente a este mensaje, no hay nada que tenga más valor, porque este es un poder como capacidad espiritual para vivir un estilo de vida diferente, donde Dios nos permite ver con esperanza, pero también nos permite ver con nuevos lentes la realidad. Nos permite ver con nuevos lentes a los que sufren. Nos permite ver con esperanza, con fe. Es un poder espiritual. Es un poder transformador. Es un poder redentor, salvador en todas las formas en que el ser humano necesita ser salvado. Frente a tantos mensajes y signos de muerte que niegan la resurrección de Jesús, nosotros tenemos que seguir reafirmando el mensaje: Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y por eso tenemos vida y vida en abundancia. Y por eso tenemos poder para sobreponernos en las situaciones más difíciles de nuestra existencia. Y por eso hemos sido dotados de una fe que tiene contenido y que nos permite ver más allá de lo que ahora nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales. Es decir, un horizonte nuevo se abre, un horizonte esperanzador, porque lo nuevo ha llegado, porque la transformación ha llegado. Y esa es la postura que el Señor espera que nosotros tomemos frente a esa verdad, frente a este mensaje de fe. Jesús ha resucitado. Por lo tanto, la vida ha llegado, lo nuevo ha llegado, la transformación ha llegado, porque el poder de la resurrección de Jesús es vida y vida en abundancia, ahora y para la eternidad. Es vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a reafirmar esta realidad, que no es solo un mensaje oral, tiene que ver con una espiritualidad, tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con una misión, y la misión es ir. Y las mujeres al final, aunque Marcos no lo dice,
Al final fueron a decirlo, pero les tomó tiempo, obviamente, porque Marcos dice, el discipulado es un proceso. Les tomó tiempo, pero al final lo hicieron. El Señor espera que nosotros lo hagamos, que sigamos diciendo que la muerte no ha triunfado, que la vida en Jesús está ahí y es para todos y todas. Que el Señor nos siga bendiciendo en gran manera. Muchas gracias. Amén, querida Azucena. Muchísimas gracias por esta conferencia y por esta reflexión que nos llena justamente de muchísima esperanza. Yo siento que, sobre todo, tú mencionabas 3 poderes importantes que podemos identificar en todo este acontecimiento de la resurrección. Hablaste del poder justificador, del poder redentor, hablaste del poder que da vida y es un poder que genera esperanza. Hablaste de este poder consolador, porque es justamente ese poder para acompañar, para afirmar, para estar con los que están en medio de dolor, en medio de pérdida, en medio de sufrimiento. Yo, si tuviera que elegir alguno de los 3, me quedaría con el poder que da esperanza, porque en medio de tanto sufrimiento, en medio de tantas limitaciones, de tantas injusticias, de tanto, justamente como tú hablas, de tantos símbolos de muerte, saber que en algún momento ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos también será el mismo poder que nos va a resucitar a cada uno de nosotros para disfrutar por toda la eternidad de la presencia continua de Dios. Entonces yo creo que el evangelio es justamente eso, buenas nuevas, buenas noticias para este momento, para aquí y para el ahora, pero también para toda la eternidad. Gracias porque nos ha ayudado a recordar que más que un acontecimiento histórico, estamos ligados a un estilo y a una espiritualidad y a un estilo de vida. Muchísimas gracias y como siempre, más que agradecida, porque cada vez que tenemos la oportunidad de invitarte, tú siempre estás dispuesta. Nuestras oraciones están contigo, están con tu familia y en especial con tu madre. Y sabemos que ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos será el que seguirá dándote la fuerza que tú necesitas para seguir hacia adelante ejerciendo este tan lindo e importante ministerio que Dios ha puesto sobre tus hombros y que tú lo ejerces con tanta responsabilidad, con tanta sabiduría, pero sobre todas las cosas, con tanta humildad. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Si te quieres despedir, tiene la oportunidad de hacerlo ahora. Muchas gracias. Reafirmo mi gratitud y deseo mucha vida plena para el pueblo de Dios que está constantemente asediado por muchas situaciones difíciles, pero sabemos que Jesús vive y Él está con nosotros todos los días. Amén. Amén. Yo termino utilizando un tema de un mensaje que predicó una muy amada hermana mía. Ella se llama Odelice Ramírez y el año pasado estuvo predicando en la iglesia León de Judá en Boston y el mensaje de su mensaje fue: estamos ganados. Independientemente de todo lo que pudiéramos ver que pase, de todas las adversidades, todas las pruebas, todas las luchas, es importante saber que nosotros ya ganamos esta batalla y que justamente ese poder que resucitó a Jesucristo será el mismo que nos va a permitir a nosotros un día ir a disfrutar de la presencia del Señor. No importa lo que pase, este juego ya lo ganamos, sobre todo por el poder de la resurrección. Muchísimas gracias. Y como siempre, queridos amigos, queridos hermanos, dale la gracia por el regalo de su atención, dale la gracia por siempre estar atento a todas las cosas que estamos subiendo, que estamos compartiendo con ustedes. Le queremos invitar que si tal vez todavía no se han registrado en el canal,
este es el momento apropiado para que lo estén haciendo y también pedirle que si sus vidas fueron edificadas con esta conferencia, por favor, comparte esta conferencia con todo su contacto, porque tenemos la responsabilidad de continuar expandiendo los principios del reino de Dios. Y hoy, más que nunca, el mundo, señores, necesita este mensaje de esperanza y este mensaje de resurrección. Muchísimas gracias y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me le bendiga muchísimo. Paz a cada uno de ustedes. Y sigamos creyendo en el poder de la resurrección. Dios le bendiga.